Esta es nuestra exposición final para la Cátedra de Rehabilitación Comunitaria. Las integrantes somos Denise da Silva, Yusmar Dueñas, Abigail Martín, Bárbara Martínez y Jocelyn Salazar. Ok, yo les voy a hablar sobre hidroexpansión. Como lo habían dicho mis otros compañeros en las exposiciones pasadas, en realidad hidroexpansión pertenece a lo que es expansión en Expansur. Hidroexpansión tiene un lema que es la mejor recompensa, una sonrisa. Este es el lema que los rige a ellos y que ellos siguen. Aquí tenemos una imagen de cómo es su piscina, cómo es su equipo y por supuesto una imagen de su mayor recompensa, que es una sonrisa, en este caso de Fabián, que lo está cargando Bárbara. Ok, hidroexpansión. Hidroexpansión es un centro de hidroterapia para personas con necesidades especiales y ofrece rehabilitación y habilitación para niños y adultos. Se encuentra ubicado en el Centro de Expansión de Latillo y está llevado por Luz Correia, Engelbert Salas y Diego Garrido. Para hablar un poco de cómo funciona la hidroexpansión, voy a hablar más o menos de lo que se trata la hidroterapia, que es lo que los guía a ellos. La hidroterapia es el uso de forma terapéutica del agua. Como se sabe, el agua está indicada para todo aquello que se le puede aplicar termoterapia o crioterapia, como puede ser la artritis, la artrosis, la hipotonía, paresias, parálisis, algún problema en la columna y reeducación de la masa, entre muchas otras, claro. También está indicado para alteraciones del sistema nervioso, como puede ser neuralgias, neuritis, poliomielitis e incluso insomnios, y también cuadros de agitación neuromotriz. Para el agua tener sus efectos fisiológicos y terapéuticos requiere de 3 factores. Estos factores son factor mecánico, factor térmico y factor psicológico. Los factores mecánicos se dividen en 2 factores, los factores hidroestáticos y los hidrodinámicos. El hidroestático, hay que recordar lo que es el principio de Arquímedes, que todo cuerpo sumergido en el agua experimenta un empuje hacia arriba igual al peso al volumen del líquido que desalojó. Es decir, que el agua va a querer recuperar su posición inicial y la forma que tiene para hacerlo es empujar al objeto que entró hacia arriba. Esto va a explicar el por qué cuando estamos en el agua sentimos que pesamos menos que fuera del agua. Esto va a ayudar a lo que es la movilización activa, sobre todo en caso cuando hay debilidad muscular. También va a ayudar a la descarga de peso sobre el cuerpo, sobre los miembros, y va a disminuir el dolor, sobre todo en esas zonas donde las presiones producen el dolor. Va a mejorar la propiocepción a través de los estímulos heteroceptivos que proporciona el agua sobre la piel. Ahora hablemos de los factores dinámicos. Los factores dinámicos son aquellos relacionados con el movimiento, por supuesto. En el agua, cuando nos movemos, ella va a ejercer una resistencia a ese movimiento. Si el movimiento es lento, la resistencia va a ser menor, pero si el movimiento busca ser muy rápido, la resistencia va a ser mayor. También cuando se aumenta la superficie de contacto con el agua, ella va a poner una resistencia igualmente. Eso es, por ejemplo, cuando se usan aletas o cuando se usa, por ejemplo, en hidroexpansión, que usaban los salvavidas, las tablas o el tipo de salvavidas en forma de aro que ellos modificaron para que fuera funcional para ellos. Lo que buscan es eso, aumentar la resistencia para que los chicos trabajen mayor lo que es la fuerza muscular y la resistencia muscular. Igualmente, en un factor hidrodinámico, aunque no se encuentra en hidroexpansión, está la oposición a una corriente de agua, lo cual permite un trabajo isométrico. Es decir, es una corriente fuerte y no va a permitir el movimiento y por ello lo que se hace es un trabajo isométrico. El efecto térmico. El efecto térmico es de los más utilizados y sobre todo va a variar en todas aquellas áreas donde practiquen la hidroterapia, va a variar por su temperatura.
El agua puede estar entre 1 grado a 46 grados y según esto va a variar los efectos fisiológicos. En hidroexpansión, el agua estaba a unos 34 grados y según el cuadro que tenemos aquí, entre 30 a 35 grados tenemos un efecto sedante. El efecto psicológico. Tiene un claro efecto psicológico, sobre todo en las flexiones, donde cual el agua facilita el movimiento y va a disminuir las resistencias. De esta forma, el paciente va a poder hacer movimientos o acciones que de otra forma no puede realizar. El agua le va a permitir moverse con mayor libertad que como lo hace fuera de ella. También otro efecto psicológico es por lo menos el que tiene el agua caliente. El agua caliente va a producir somnolencia, sedación y sueño. Esto es muy útil, sobre todo para aquellas personas que tienen ansiedad o que sufren de insomnio. Personas que sufren ansiedad serían un ejemplo los niños con autismo. Por ejemplo, el chico que tratamos ese día en hidroexpansión. Básicamente su terapia era eso, lograr que el niño se relajara y saliera con sueño y tranquilo de la piscina. Ok, nosotros fuimos a hidroexpansión hace un tiempo ya. Allí conocimos a estos 3 chicos que llevan hidroexpansión, a Luz Correa, Ingelbert Salas y Diego Garrido. Lo que me llamó mucho la atención en hidroexpansión es la atención personalizada que tienen con cada niño. Es decir, ellos tienen un horario en el cual atienden a 3 niños por hora. Significa que cada uno de ellos siempre va a estar atendiendo a un niño. Esto me pareció algo excelente porque yo siento que realmente estos chicos requieren una total atención. Antes de que ellos sean o comiencen a realizar su terapia, la fisioterapeuta, que es Luz, los evalúa fuera del agua, los evalúa dentro del agua y ella le va a asignar cuál es su terapia. Puede que el mismo niño tenga lo mismo que otro niño que esté haciendo terapia ahí, pero igualmente su tratamiento va a ser diferente. Ella le va a explicar a los otros 2 chicos, a Ingelbert y a Diego, y así van a realizar su terapia. Me pareció excelente eso de que, como dije, que cada niño tiene una atención personalizada. También me gustó mucho que los niños no ven la terapia como eso, como una terapia, sino lo ven más que todo como una forma de divertirse. De hecho, ellos en su horario tienen, como dije, 1 hora de tratamiento. En ese horario tienen 15 minutos donde les permiten hacer lo que ellos quieren en el agua. Divertirse o jugar con alguno de los instrumentos que ellos tienen allí. Yo digo que lo más seguro es que estos chicos también vayan a una terapia externa, una terapia en algún cubículo. Y es muy, muy, muy probable que prefieran su terapia acuática porque, por supuesto, es divertido al estar jugando en el agua, es muy diferente a lo que hacen fuera de ella. Me gustó mucho ver cómo estos 3 chicos tienen amor por lo que hacen, realmente se les nota muchísimo y lo transmiten, lo mucho que les gusta trabajar en el agua, lo mucho que les gusta trabajar con niños, y es que eso debe ser así. La gente que trabaja en este tipo de actividad necesita amor por lo que hace, necesita tener vocación por ello, porque no es una actividad sencilla, es una actividad que requiere paciencia, que requiere constancia, que requiere estar bajo el sol muchas horas, pero es una actividad que al final da mucha satisfacción. Ver a estos chicos, ver a estos niños, cómo mejoran, cómo sonríen con sus terapias, cómo van avanzando. De hecho, Diego nos contó mucho sobre cómo el niño que tiene autismo, que ahorita no recuerdo su nombre, cómo él ha ido avanzando, cómo él no podía tocar a otras personas o no le gustaba el agua, y ahora este niño acepta el contacto con su terapeuta, le gusta el agua, porque también nos contó que ahora él no solo hace la terapia tranquilo, sino que él se aprendió su terapia y él la hace solo. Él dice, él no lo expresa, pero él mismo hace como, yo me sé mi terapia, déjame mientras la hago. Y me pareció algo genial por la forma en que también Diego lo contaba. Algo más que aprendí en la expansión
es que tuve la suerte o la dicha de tratar con Fabián, un niño que tiene parálisis cerebral, y mientras estaba tratando con él, me explicaban cómo movilizarlo en el agua, me explicaban cómo los factores, por ejemplo, los factores hidrodinámicos que comenté anteriormente, afectan el movimiento. Ellos nos mostraron cómo girar en el agua, cómo moverlo a través del agua, cómo sentarnos con él en el agua. Por lo menos a Bárbara le explicaron cómo hacer que el niño se medio parara en el agua. Todas estas actividades se veían muy bien en libros, por así decirlo. Jamás habíamos trabajado con ellos. La hidroterapia era algo que conocíamos solo de libros. Pero ese día aprendimos a realmente cómo movilizarnos, cómo trabajar en el agua, cómo trabajar en una piscina. Eso es algo que es increíble y es excelente, porque como he dicho, no todo está en libros. Uno tiene que experimentarlo, uno tiene que tratarlo, porque esa es la mejor forma para aprender. Y por eso me gustó mucho esta actividad, me gustó mucho ir a Hidroexpansión, me gustó ver cómo los chicos nos explicaban con gran empeño y fue una experiencia muy buena. Ahora hablaremos sobre todo lo relacionado con el Instituto Nacional de Deportes. Preparar esta exposición no fue fácil. Se intentó buscar cosas que no se hayan ya hablado en exposiciones anteriores, pero como el tema central de esta materia es la discapacidad, es muy difícil no volver a caer en el tema. ¿Qué de nuevo aprendí? ¿Cómo hablo de discapacidad? Recordamos que si bien no aprendimos algo nuevo, hubo algo que a mí por lo menos me marcó y me parece muy importante. En el IND no se habla de discapacidad, ni de minusvalía, ni de cojo, ni de mocho, ni de ciego, ni un sinfín de términos, sino de diversidad funcional. Diversidad funcional es funciono de manera diferente, o es decir, hago lo mismo que tú, pero de otra forma. Diversidad funcional es un término mucho más favorable para utilizar en el día a día. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué se originan todos estos nombres? Bueno, el nombre es una palabra que se apropia o se da a los objetos y a sus cualidades para hacerlos conocer y distinguirlos de otros. El principal elemento es la identificación. La identidad es todo aquello que comprueba quiénes somos, lo que nos determina nuestra personalidad y lo que nos diferencia individualmente y nos distingue de otras personas. Entonces, ¿por qué me parece importante y explico este concepto de nombre? Porque todas estas palabras de cojo, mocho, ciego, discapacidad, minusvalía, fueron creadas justamente para distinguir una característica que tenía una persona. El problema es que son creadas para descalificar o para burlarse de esa persona, y es allí donde entra en juego la integridad. El lenguaje es un tema muy delicado. Pienso que si estas palabras no hubieran sido creadas con fines tan negativos, hoy en día podríamos usarlas sin inconvenientes, sin discriminación y sin violencia. Otra pregunta, ¿somos iguales o diferentes? Porque algo en lo que se nos hizo énfasis fue que no hay diferencias entre un atleta con diversidad funcional y uno sin diversidad funcional. Yo no pienso que todos seamos iguales, sino que todos somos diferentes y eso es lo que nos hace ser iguales. Nuestras diferencias no nos hacen merecer tratos diferenciados jerárquicamente. La visita al IND despertó mucha curiosidad, creo que entre todo el salón, en cuanto a lo que son los Juegos Paralímpicos. Bueno, y le quisimos traer un poco esta información adicional, pero que está muy relacionada con lo que fue esa experiencia en el IND. Para eso quisimos como comparar o contrastar
lo que fueron los primeros juegos en 1960 y lo que serán en Río ahorita en 2016. Un poco para ver la evolución de este evento tan importante en torno a lo que es la discapacidad y a cómo la entendemos. Para compararlos vamos a considerar unos aspectos. El primero es el tipo de discapacidad. En los primeros juegos, en 1960, que sabemos ya por otra exposición quién fue el fundador, cómo es esa historia. Retomando, la primera discapacidad o la única discapacidad que se tomaba en cuenta era la de lesión medular, mientras que ahorita en Río de Janeiro se espera que participen personas con discapacidad física, visual e intelectual. En 1960 nada más se contó con 8 deportes a practicar, mientras que en Río estamos esperando 22 deportes o 22 disciplinas deportivas. Los números de países participantes también incrementaron muchísimo, teniendo que en 1960 nada más se contaron con 23 países participantes y ahora en Río se están esperando 178, dentro de los cuales está Venezuela. Por supuesto, en cuanto al número de atletas también aumentó muchísimo, teniendo que se contó nada más con 400 en 1960 y ahora en Río vamos a esperar 4.350. Bueno, de esto podemos concluir que la discapacidad como fenómeno está tomando un mayor terreno en lo que es el ámbito deportivo, y eso ayuda muchísimo a que la concepción de lo que las personas tienen por lo que es discapacidad cambie hacia una lectura más positiva. Este es el logo de las Olimpiadas Paralímpicas y el lema que ellos tienen es espíritu en movimiento. Ahora, para saber un poco más cómo le ha ido a Venezuela en estos Juegos Paralímpicos, decidimos investigar un poco nuestra trayectoria en estos Juegos. Nuestra primera participación fue en 1992, cuando los Juegos Paralímpicos se llevaron a cabo en Barcelona. Era la 6ª edición de Juegos Paralímpicos de la historia y Venezuela participó. En total nos hemos llevado 10 medallas, una de oro, 2 de plata, 7 de bronce y 21 de plomo. La medalla de oro se la lleva Naomi Soazo. Ella es atleta de judo con discapacidad visual. Bueno, un poco para sintetizar lo que nos llevamos el día del IND en cuanto a lo que es fisioterapia en atletas con discapacidad. Nos dijeron, y concordamos creo que todos con eso, que este abordaje se basa en el concepto de normalidad. Sencillamente las personas con discapacidad, los atletas con discapacidad, antes de ser personas con discapacidad, son atletas y merecen un trato oportuno, como cualquier atleta sin discapacidad, en el que se evalúe o se tome en cuenta su condición física, su postura y su biomecánica. Nada diferente a lo que podríamos ver en fisioterapia deportiva convencional. Para ejemplificar eso, sacamos un artículo, una noticia, en el que se titula "Realizan un estudio biomecánico a una atleta paralímpica para mejorar sus marcas en Río 2016". Y parte del artículo decía: este estudio nos permite medir el potencial de su musculatura y saber si es capaz de generar más activación muscular y más fuerza en cada zancada. Esta explicación no hace alusión a su discapacidad como tal, hace alusión a sus capacidades. O sea, los fisioterapeutas siempre vamos a trabajar sobre la capacidad de las personas, aunque tengan algo llamado discapacidad, aunque entren dentro de una clasificación de la discapacidad, o sencillamente que sean atletas convencionales. Parte de este artículo bien podría estarse refiriendo a otro artículo de un atleta cualquiera, y esa es la finalidad de este apartado, que sencillamente que nos llevemos bien claro que el abordaje en fisioterapia en atletas con discapacidad no es una cosa del otro mundo, ni algo demasiado especial o diferente a lo que es el abordaje de fisioterapia en atletas sin discapacidad.
Y bueno, averiguando un poco más sobre lo que se hace en el IND en cuanto a personas con discapacidad, que me parece excelente, súper gratificante y me causa mucha ilusión, encontré este artículo de José Páez. Él es un nadador muy joven, tiene 19 años, que comenzó a hacer natación en el IND, o mejor dicho, retomó la natación a raíz de un accidente que tuvo en el que perdió su pierna izquierda. El artículo se titula "Una discapacidad no es nada cuando se quieren hacer las cosas". Y me pareció interesantísimo porque creo que ese título, especialmente esa frase que él dice, se adapta exactamente a lo que yo me llevé ya a nivel más personal, emotivo, en la visita al IND, que es que estos atletas tienen una aptitud y una actitud para el deporte impresionante, tienen una disposición, tendrán discapacidad pero tienen más disposición que otra cosa, porque quieren hacer las cosas, y eso se nota mucho en su ímpetu. Y también es un poco lo que trata de encerrar el lema que les mostré anteriormente, espíritu y movimiento, de los Juegos Paralímpicos. Se trata un poco de eso. Se trata un poco de que la capacidad de estas atletas reside en su voluntad más que en su cuerpo, y teniéndola en su voluntad, pues transforman su cuerpo para lograr hacer lo que deseen, y mucho más, y que nos sorprendan siempre. Bueno, este equipo de natación para personas con discapacidad en el IND se llama Tiburones sobre Ruedas, y ellos están allí varios días a la semana practicando. Bueno, y cabe acotar que son un grupo de personas de nadadores, de atletas con y sin discapacidad, que practican juntos. Y bueno, un poco para ordenar estas experiencias que nos dejaron tantas cosas a nivel académico, profesional, emocional, etcétera, y nos dejaron mucha ilusión, considero necesario situarlas en el marco de la rehabilitación comunitaria. Según la OMS, la rehabilitación comunitaria se centra en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, atender sus necesidades básicas y velar por la inclusión y participación. Por eso pongo necesidades básicas y participación a la base de una pirámide, y la calidad de vida a la punta de la misma como un objetivo final. Pero para lograr esto es necesario que se involucre la persona con discapacidad y su familia, las comunidades y todos los entes gubernamentales o no gubernamentales que se dediquen a la salud y a las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Ahora nos toca hablar del círculo militar y vamos a hacer un pequeño recuento histórico. El centro de rehabilitación se inicia por la idea del comandante Eliezer Otaiza, que luego de un accidente de moto quedó con ciertas dificultades y discapacidades, y fue cuando expresó su necesidad de comenzar a nadar y utilizarla como estimulación para su recuperación. Fue fundada en Caracas el 7 de julio del año 2005, en las instalaciones del Círculo Militar. El Programa de Natación Terapéutica Venezuela es una fundación sin fines de lucro, conformada por hombres y mujeres de distintas edades, categorizados como máster, profesionales en distintos campos que tienen en común la práctica de una actividad física en medio acuático, y son los responsables de guiar y ayudar a cada persona que asiste a este centro. En cuanto a mi experiencia personal, me parece un programa excelente, ya que no hacen distinción de ningún tipo de persona, sino que el trato es equitativo. En particular, hubo un caso que me llamó mucho la atención, y fue de un niño que aproximadamente tenía 12, 13 años y sufre de distonía. No es lo mismo cuando tú estás en clase y te muestran la clínica de X enfermedad, a verlo en vivo y directo. O sea, cuando lo vi, se me aguaron los ojos, me tuve que apartar y mi compañero Hermes me tuvo que tapar para que no me vean llorando. Pero no lloré por el hecho de que estuviera enfermo, sino de que el chico, estando en la piscina, se veía súper feliz, nos empezó a sonreír, le dio penita con nosotros. Cuando se estaba vistiendo, una vez cuando salió a la piscina se estaba vistiendo, estaba manejando su celular, me llamó tanto la atención y me encanta. O sea, eso son una de las cosas por la que estudiamos nuestra carrera, de la que amamos, y nos encanta ayudar
a personas a que tengan una vida normal. Creo. Los objetivos de este programa son varios. Empezamos porque es primeramente ayudar al paciente en su periodo de recuperación de lesiones, que abarcan desde las lesiones óseas, musculoesqueléticas, hasta las del sistema nervioso, cardiorrespiratorio y muchísimas más. También es apoyar las terapias médicas y farmacológicas previamente escritas por un médico especialista. Es decir, seguir apoyando lo que su médico de rutina le ha mandado y le ha prescrito. También es generar los beneficios físicos y psicológicos que ofrece el medio acuático. Digamos que este es uno de los puntos más importantes y objetivos más importantes, ya que es lo que hace que el paciente mejore más rápido. O sea, la inserción social que tiene, es decir, sus amigos, el despejar la mente, el estar en el agua, el sentirse libre, divertido, etcétera. También hay que acotar que todos los participantes, desde el primer momento que ingresan a este programa, son llamados atletas, no son llamados ni pacientes, ni participantes, ni mira el mocho, no, o sea, son llamados atletas, sin importar cuál sea la patología que tengan. La dinámica del programa básicamente va a ser que el participante, al llegar, va a tener que, le van a realizar una evaluación psicológica y dependiendo de cómo esté, así ellos saben qué grado de afectación psicológica tiene la persona, y luego una vez culminada ya puede comenzar el programa sin ningún problema. Siempre va a ser un calentamiento previo, no solamente a la persona, sino eso lo hacen en conjunto. Todos los que van a ingresar al momento del agua, media hora antes, hacen su calentamiento. Son varias estaciones que a medida que los atletas vayan mejorando van cambiando de estación, es decir, cuando inician todos están en un mismo nivel. Luego de que ya mejoran y se ven sus mejorías, ellos van a ir pasando a los siguientes niveles. Los participantes son guiados por instructores que se encuentran fuera del agua y estos les van a decir qué tienen y cómo lo deben hacer los ejercicios dentro del agua. Siempre se va a mantener un estado de guardia. ¿Cómo es el estado de guardia? Son los mismos atletas que ya han hecho su actividad, van a estar fuera, así, como que cuidando el perímetro de la piscina, supervisando que ninguno se esté ahogando, que ninguno, o sea, por si a alguno se le presenta alguna emergencia. El programa tiene una duración de 3 meses aproximadamente, o sea, la persona que ingresa allí va a durar 3 meses. Luego de eso puede seguir haciendo su ejercicio acuático, pero no lo podrá realizar en el círculo militar debido a que otras personas también tienen que ser beneficiarios del programa, entonces lo pueden realizar en otro lugar que ellos consigan, como la Hermandad Gallega, Naciones Unidas, la Central, etcétera. O sea, donde haya una piscina que funcione. Y los horarios van a ser de 8 a 9 y media, la primera hora de ejercicio acuático, y la segunda va a ser de 10 a 11 y media. Bueno, voy a hablar sobre las experiencias que tuve yo, Yugusmar. De verdad que ha sido muy grata la experiencia. De verdad, gracias, profesora, por habernos sacado a ver otras cosas, a conocer cosas nuevas, que no sea siempre lo mismo de un consultorio, una clínica, un hospital, bla, bla, bla. O sea, no, sino que se conoce un poco más de lo que nosotros vamos a hacer. O sea, porque nuestra carrera es algo que es demasiado, o sea, abarca muchísimas cosas y tenemos muchísimas áreas en las que trabajar, pero claro, como uno siempre ve el consultorio, el médico, no sé qué, eso es lo que uno cree que es lo único que uno puede trabajar. Y usted nos ayudó a ver que no, pues que hay otras áreas que no están totalmente explotadas en el país, cosa que nosotros deberíamos comenzar a hacerlo, ya que vemos la mejoría que esto le genera a las personas. O sea, es impresionante ver como un chamo o como una persona con una CB es totalmente distinta en la piscina, es totalmente libre, o sea, como ellos lo dicen, son libres, pueden hacer no lo que quieran, pero prácticamente lo que quieran, y eso, y aunque ellos se están divirtiendo, aunque ellos creen que están jugando, en realidad les está ayudando para mejorar en su eficiencia, en lo que tengan. Y de verdad que es muy chévere poder ser parte de las personas que los pueden ayudar a que eso ocurra, a que ellos tengan una mejor calidad de vida, a que ellos mejoren, a que ellos se sientan mejor. Y bueno, si de verdad se me presentara la oportunidad de trabajar en esta área, encantadísima de la vida, debido a que, o sea, es algo que no es monótono, es súper chévere, es divertido, es de verdad muy, muy, muy agradable. Y bueno, sin más nada que decir, de verdad muchísimas gracias. Y bueno, respecto a la experiencia del IND, también es espectacular, o sea, ver como personas que uno cree como persona normal, porque en realidad creo que ninguno, o sea, no es que ellos sean anormales, pero como decir, personas que no tenemos nada,
uno cree que ellos, o sea, hay que tenerles lástima y mira, ven, y no, o sea, ellos pueden ser igual e incluso mejores que muchas personas que no tienen ninguna deficiencia. O sea, son independientes, aceptan su condición tal y como es, o sea, sin ningún remordimiento, sin ningún problema, y entonces ¿por qué uno tiene que hacerlos a ellos como que sí? O sea, uno es los que los pone discapacitados a ellos y no es lo que debería ser. Entonces, de verdad que aprendimos muchísimo y bueno, encantada, mil gracias y su materia fue muy, muy divertida. Gracias, profe.